Hola, buenas tardes a todas las personas que nos siguen en las redes de Librería Monos de San Telmo. El día de hoy me gustaría enseñarle alguna obra, algunas piezas de arte que hemos recién desempacado y que hemos adquirido para nuestro archivo. Como ustedes sabrán, nosotros no nos dedicamos solamente al tema del libro, sino también a todo lo que son las expresiones artísticas de todas las disciplinas que nos ayudan a comprender y atender esos puentes de las ideas, no solamente literarias, sino también estéticas entre España y Centroamérica. El día de hoy concretamente traemos una serie de cuadros de autores nicaragüenses de la década de los 70, 80 y 90 que tuvieron pues su mayor momento de expresión y de divulgación artística en esa década. Me gustaría empezar con esta obra, lo que pasa es que no se ve muy bien por el reflejo de la luz, pero ya les mostraré algunas fotos muy de cerca en nuestras redes. Esto es, por así decirlo, el puerto de Bluefields en el año 87. Esta obra nos interesa mucho porque nos da una visión de cómo era Bluefield antes de uno de los grandes huracanes que han sucedido en Nicaragua y que normalmente el Caribe nicaragüense sufre mucho cuando llegan estos huracanes desde el Caribe. En el arte esto importa bastante porque como sucede en algunas, nosotros también tenemos en alguna obra de iluminación, de fotografía japonesa de finales del 19 e inicios del 20 y nos damos cuenta que estos son testimonios muy importantes para conocer aquellas ciudades o aquellos lugares o aquellas escenas de la vida cotidiana que después desaparecen con el tiempo o por un terremoto como sucedió en el 27, si no me equivoco, en Tokio, y también los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, que eliminaron muchos de los edificios, muchas de las vistas que hasta entonces tenía Tokio. Entonces por eso nosotros pues nos encargamos de tratar de rescatar no solamente por el valor en sí estético de la obra, sino también por toda esa riqueza histórica y del recuerdo que puede tener más con unas ciudades olvidadas como son desde el Pacífico, la costa del Caribe nicaragüense, y sobre la que recae una gran responsabilidad de todos los nicaragüenses de cumplir esas reivindicaciones históricas de autonomía, incluso de, de autonomía política, económica y cultural, que muchas veces pensamos que Nicaragua solamente tiene Pacífico y zona centro y nos olvidamos pues de toda esa riqueza cultural que tenemos en el Caribe. Por otro lado, quería enseñarles este retrato, este dibujo del un torreón de la Iglesia de la Recolección en León. Para los que han estado en León, esa ciudad universitaria del occidente nicaragüense, pues podrán reconocer el torreón y los tejados que son propios pues de esta ciudad. Es un dibujo en plomilla en sepia, y quería seguir con esta serie de trabajos de Hernández Tábora del año 87. Son cuadros generalmente de los años 80. Por aquí tienen otro de una iglesia. Son trabajos hechos con tinta, plumilla. Y esto pues es de este autor sí hemos adquirido bastante. Aquí tienen a una vendedora de melones que nos recuerda esa tradición que tenemos en Nicaragua y en todos los pueblos mesoamericanos del el mercado comunal, el mercado indígena, que todavía es una cuestión bastante permanente en todas las culturas mesoamericanas, la de las personas llevando su propia producción o a veces la producción de sus vecinos o de su colectivo al mercado a venderlos de primera mano al consumidor. Eso es una temática de mujeres vendiendo fruta o mujeres en el mercado que se repite mucho en el arte nicaragüense. Aquí también hemos conseguido una pintura naif de un pueblo de Nicaragua o primitivista. Dentro de la pintura naif o primitivista, Nicaragua tiene grandes nombres como Yuneber, como Asilia Guillén, que era inicialmente bordadora y que uno de los grandes, por así decirlo, la gran iniciadora del primitivismo nicaragüense, y el Bauao, y muchas autoras que también estuvieron vinculadas a ese movimiento en Solentiname, ese archipiélago del lago de Cocibolca, que estuvo y que vendió mucho arte fuera, que formó a muchos campesinos y que daba una visión diferente, una visión
más local, más vernácula, una visión llena de los colores que nos rodean en Nicaragua, y por eso es muy importante para nosotros también tener expresiones de arte primitivista. Siguiendo con los dibujos en plumilla, aquí tenemos el convento de San Francisco en Granada. Es una obra que retrata esa iglesia que es muy importante para el desarrollo de la cultura nicaragüense a día de hoy, porque hay un museo ahí, también creo, si no me equivoco, hay unas esculturas de Zapatera, pero también es un lugar donde se reúne a día de hoy, y también en el pasado, pues muchas de las grandes expresiones culturales de la ciudad granadina, una de las primeras ciudades fundadas en tierra firme por españoles, allá por alrededor del año 1524 y 25. León y Granada pues fueron de las primeras ciudades fundadas como tal, y por eso pues conservan esas características urbanísticas de la España castellana y colonial. Por último quería enseñarles, bueno, no por último, porque también tengo algunos otros cuadros que ya teníamos en nuestra colección, pero que me gustaría también enseñarles para que vayan conociendo los nombres de la cultura nicaragüense, porque desde Monos de San Telmo lo que intentamos es promover y hacer difusión cultural de la cultura nicaragüense, para que pues sigan aportando a esas expresiones que muchas veces pues por la situación política, económica del país se van perdiendo y van entrando pues en un rezago cultural respecto de otros países que sí tienen ese ecosistema de libertad, ese ecosistema de tranquilidad y de seguridad, donde la arte, la ciencia y la literatura se puede desarrollar normalmente en un país. Aquí tenemos una expresión que es cultural también, que es La Gigantona y el Enano Cabezón de León. Esto es, por así decirlo, pura poesía popular, porque se trata de personas que van por la calle haciendo coplas y que retrata, pues une esa tradición oral de las coplas, de las rimas y también de las leyendas nicaragüenses, porque realmente se trata pues de la música, del canto, son, por así decirlo, una especie de rapsodas modernos, pero que tiene sus raíces también en las leyendas nicaragüenses, en esa especie de realismo mágico que también se tiene en el país. Por último, quería enseñarles, bueno, no por último, siempre digo por último, pero este cuadro que es unas marismas del norte de España. Quizás se trate de las marismas de Santoña, y es de Alonso Rochi. Alonso Rochi fue un pintor leonés, de inicios del siglo XX, que hizo prácticamente toda su carrera artística en España, y de hecho falleció aquí, aunque allá por los inicios del siglo XX pues se le dio una beca para que pudiera estudiar en España, y pues expuso en diferentes galerías. Hay bastante material de él, hay incluso artículos. También tenemos unos poemas famosos de Salomón de la Selva, de un poeta del que le hemos hablado sobre el libro La Ilustre Familia, que hemos adquirido recientemente para nuestro archivo. Un poeta que hizo bastante vida en Estados Unidos, escribió poesía en inglés, también estaba muy vinculado al movimiento sindical y de la defensa de los derechos de los trabajadores en el México de los años 40, 50. Y pues este Alonso Rochi pintaba bastante naturalezas muertas, bodegones y sobre todo flores. De hecho, los poemas de Salomón de la Selva, dedicado a la figura de Alonso Rochi, pues van precisamente en esa sintonía con las flores. También tenemos este último cuadro en un óleo. Bueno, también tiene otro elemento, podemos decir que una técnica mixta, de Oscar Rodríguez, que también fue pues un personaje muy importante en la gráfica nicaragüense de los años finales de los 70, inicio de los 80, pero también durante mucho otro tiempo, por así decirlo, un gran exponente del arte contemporáneo nicaragüense. Esta obra se llama Buscando la Integración, está firmada y el título lo tiene atrás. Y pues esas son algunas de las cosas que les quería mostrar, de las que tenemos. También tenemos otras del maestro del dibujo nicaragüense, como era Leoncio Sáenz. Y no me quería olvidar de esta obra, que era lo que le decía anteriormente sobre la figura de la mujer vendiendo en el mercado. Esta obra pertenece a Alejandro Canales. Es un dibujo en plumilla también, donde representa a una mujer que está vendiendo
café, frutas en algún mercado, que es una temática bastante recurrente en nuestro arte plástico. Y en ese sentido, Alejandro Canales pues también era un muralista, a la altura de muchos grandes muralistas que ha tenido América Latina. Lamentablemente pues lo que suele suceder en nuestro país, y que por eso es una de las razones que desde Monos de San Telmo tratamos de hacer difusión cultural para evitar pues esas prácticas de borradura cultural e histórica que hacemos sobre las diferentes expresiones de personas a las que quizás no consideramos como que militan o que están en sintonía con nuestra visión, nuestra corriente, nuestro espectro político. Entonces normalmente se hace pues esa borradura histórica independientemente del gobierno o de la dictadura de turno en la que se encuentre, una cuestión cultural que también hay que combatir para ser un país pues más tolerante, para que este tipo de expresiones culturales se desarrollen, para que haya seguridad, libertad y principalmente pues no haya persecución contra las personas, como sucede y ha sucedido y sucede actualmente con algunas personas que expresan pues y tienen unas dotes culturales, artísticas, y que lamentablemente no encuentran en el país esa seguridad y esa libertad y el derecho para poder ejercer libremente esas expresiones humanas. Entonces Alejandro Canales, en ese sentido, pues sus murales fueron borrados durante la década de los 90, estaban en no todas, pero en muchas de las paredes de las principales avenidas de Nicaragua, de Managua principalmente, y pues los gobiernos de turno en ese momento pues también pues mandaron a borrar esos murales porque supuestamente o hacían apología o todos esos términos que se utilizan para poder estigmatizar las obras de arte, para poder estigmatizar los libros. Y entonces sucede pues que le borraron sus murales y pues nos quedan este cuadro, pero también tenemos otro, y pues a lo largo de todo el mundo me imagino que habrán colecciones privadas, museos que también tengan la obra de este artista nicaragüense. Y por eso desde Monos de San Telmo pues les invitamos a seguir coleccionando, comprando, no dejando perder, guardando, buscando, investigando sobre el arte nicaragüense, para que no le pase lo que también le ha pasado a los libros nicaragüenses, que tantas guerras, tanto desastres naturales pues ha terminado pues o incendiando, o un terremoto derribando archivos y haciendo pues perder nuestra historia. Paralelamente a la literatura o la bibliofilia pues a veces también sucede con el arte. Un ejemplo de ello pues el mal manejo que se hizo de lo que entonces se llamó el Museo de Arte Contemporáneo Julio Cortázar, donde había más de 3.000 obras de arte contemporáneo de autores latinoamericanos exiliados en Europa, y que se mandaron hacia Nicaragua, un avión francés, pero que se hicieron algunas exposiciones en Barcelona, en Madrid, en la calle Claudio Coello. Yo he estado visitando el edificio donde se hizo esa exposición, ahora ya no hay nada. También algún catálogo que se hizo desde la alcaldía de Barcelona sobre las exposiciones de esa obra antes de que se trasladaran a Nicaragua, que lo impulsó en el entonces alcalde Narcís Serra, y que pues gracias a las labores del gobierno francés de ese entonces, de François Mitterrand y de Jacques Lang, que era el ministro de Cultura, si no me equivoco, pues se pudo hacer ese traslado, esa innumerable cantidad de obras hacia Nicaragua. Entonces, en ese sentido, quería agradecer por el tiempo prestado y seguir ese intento de recuperar la memoria, de no borrar esas expresiones artísticas, humanas de los que nos antecedieron, para que los del futuro aprendan y tengan una conciencia, un testimonio claro de lo que en Nicaragua se ha querido decir, hacer, expresar, luchar en términos de pinturas, óleos, dibujos, en libros y en acciones que no humanas, que no queremos pues que queden tampoco en el olvido. Muchas gracias y buenas tardes.